Dios nos saca de Egipto, Dios nos saca de Egipto, Dios nos saca del mundo, de la religión, del paganismo. Jehová nos saca de todo esto, pero ahora nosotros tenemos que sacar a Egipto del corazón. Y eso es lo que sucede cuando escuchamos la voz del Eterno. Dios nos está sacando todas esas malas costumbres que aprendimos en Egipto. Esta porción es bien interesante, es muy buena, porque vamos a estar hablando acerca de lo que significa la palabra Bamidbar. ¿Está bien? En español, ¿verdad? En nuestro idioma español, dice Números capítulo 1, versículo 1. Dice: y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. La palabra en hebreo para en el desierto es la palabra en español es en el desierto. ¿Está bien? Dice: habló Yahvé, habló Dios a Moisés en el desierto. En hebreo es la palabra, míralo aquí, Bamidbar, en el desierto. Todavía no me explico muy bien cómo brincamos de en el desierto a Números. ¿Está bien? En español el libro se llama Números, pero en hebreo el libro se llama Bamidbar. Y Bamidbar significa en el desierto. Entonces, desde el primer versículo, la idea que Dios nos está transmitiendo es que en el desierto Dios habló a Moisés. Desde el primer versículo, desde el primer pasaje, la primera lectura de este libro es: Jehová habló a Moisés en el desierto. Y eso es lo que vamos a estar profundizando hoy. ¿Está bien? El desierto es un lugar donde Dios nos habla. El desierto no es un lugar de sufrimiento necesariamente, no es un lugar de castigo necesariamente, sino que es un lugar de escuchar la voz de Dios. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente, mis hermanos. Entonces, en la mentalidad tradicional, la gente interpreta el tiempo de esta manera. El tiempo en la mentalidad tradicional tiene un inicio y tiene un fin. ¿Está bien? Las cosas que Dios creó, incluso no solamente en el tiempo, podríamos decir también que en la materia y en el espacio. O sea, todo lo que Dios creó en la mentalidad tradicional, la gente lo ve con un inicio y con un fin. ¿Está bien? Pero en la mentalidad bíblica no funciona de esa manera. ¿Está bien? La Biblia nos enseña que el tiempo, la materia y el espacio, o sea, las cosas que Dios creó, funcionan de manera cíclica. ¿Está bien? Esto yo lo he hablado otras veces. Entonces, tenemos pasajes, por ejemplo, en Eclesiastés 1:9, Isaías 46 y Primera de Corintios. Vamos a leerlos ahora mismo brevemente. Eclesiastés 1:9 nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés es un libro que lo escribe, se enseña que lo escribió Salomón. Salomón fue el segundo hombre más sabio que ha pisado la tierra. El primero fue Yeshua. Pues el hombre más sabio del planeta que ha vivido alguna vez en este planeta fue Yeshua, y el segundo hombre fue Salomón. Y Salomón escribió esto. Salomón dice: ¿qué es lo que fue en el pasado? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho en el pasado? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Salomón entendía que la vida funciona a través de ciclos. El tiempo, la materia y el espacio funciona de una mentalidad, de una forma cíclica. ¿Está bien? El profeta Isaías también nos dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios, yo soy Elohim y no hay ninguno como yo. Dice: yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dice: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, no hay otro. Dice que declaro el fin desde el principio.
Dios nos está diciendo que hagamos memoria de las cosas pasadas. Por eso es importante estudiar la historia, mis hermanos. Cuando nosotros estudiamos la historia de nuestro país, la historia de nuestra nación, de nuestro pueblo, de la historia bíblica, la historia de Israel, la historia de Yeshua, cuando nosotros estudiamos esas cosas, tenemos una comprensión del tiempo presente y del tiempo futuro profética. ¿Está bien? Existen patrones que Dios establece desde la antigüedad que nos ayudan a entender el tiempo presente. ¿Está bien? Y nos ayudan a entender el futuro. También el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Cuándo? En el desierto. Todos pasaron por el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la misma roca que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo escribe esto aproximadamente 1500 años después de lo que vamos a estar leyendo ahora. En otras palabras, Pablo está haciendo lo que dice Isaías y lo que dice Eclesiastés. Pablo está recordando las cosas pasadas, porque él estaba entendiendo que la vida, ¿verdad? Nuestra vida funciona de manera cíclica. Entonces, hemos visto también que Israel pasó por este proceso, ¿verdad? Pasó por un periodo de esclavitud. Luego entraron al desierto. Y luego entraron a la tierra prometida. En la tierra prometida, ellos pecaron muchas veces. Y años más adelante, ¿qué pasó? Entraron de nuevo en esclavitud cuando fueron a Babilonia. ¿Sabe? La tierra, así funciona la vida cíclica. A ver, ¿no? Esto es algo que es tan poderoso de entender. ¿Qué pasa? En nuestra vida, mis hermanos, usted y yo, en nuestra vida, nos vamos a encontrar en este ciclo muchas veces. En la finanza, puede que en algún momento tu finanza, tú te sientas que estás esclavo. Y tú oras y tú clamas a Dios, a Jehová. Y el Padre te va a llevar al desierto para que escuches su voz. Recuerden que el desierto es escuchar la voz de Jehová. Escuchar la voz del Eterno. Y luego Él te va a llevar a la tierra prometida. Y la tierra prometida, que es una promesa, y dice que es un lugar donde fluye leche y miel. Bien, es un lugar de prosperidad, de propósito, de abundancia. Si obedecemos lo que Dios nos dice en el desierto. Si no obedecemos lo que Dios nos dice en el desierto, dice: Dios no se agradó de ellos y quedaron postrados en el desierto. Muchos del pueblo de Israel no entraron a la tierra prometida. Entraron sus hijos. ¿Está bien? ¿Por qué no entraron? Porque no escucharon la voz de Dios. Entonces, en nuestra finanza, mis hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en todas las áreas de nuestra vida, nosotros nos vamos a encontrar en estos procesos. ¿Está bien? Nos vamos a encontrar en procesos donde nos sentimos esclavos, donde Dios nos va a liberar para que escuchemos su voz y nos va a entrar a la tierra prometida. Hoy vamos a profundizar un poquito sobre lo que es la palabra desierto en hebreo. ¿Está bien? Y creo que podemos leer uno que otro versículo donde se hablan algunas cositas interesantes de estos pasajes. Lamentablemente, nosotros sufrimos en el desierto cuando no queremos obedecer a Adonai, cuando no queremos obedecer su palabra. Y es fuerte porque en este libro de Números vamos a ver que el pueblo de Israel muchas veces tiene tropiezos, ¿sabes? Y les cuesta. Hemos hablado también de que Dios nos saca de Egipto. Dios nos saca del mundo, de la religión, del paganismo. Jehová nos saca de todo esto, pero ahora
nosotros tenemos que sacar a Egipto del corazón. Y eso es lo que sucede cuando escuchamos la voz del Eterno. Dios nos está sacando todas esas malas costumbres que aprendimos en Egipto. Midbar es la palabra desierto, ¿verdad? Midbar, el desierto como un lugar de palabra, orden y trono. ¿Qué es realmente Midbar? Midbar suele traducirse como desierto, pero esta traducción es incompleta. No es sinónimo de abandono, caos o ausencia de Dios. Bíblicamente, el Midbar es un espacio de encuentro, prueba, provisión y orden. Mire todas esas palabras. Encuentro. Literalmente Dios se le presentó a Israel en el desierto. Ellos fueron a la montaña en el desierto y Jehová se apareció dentro de ellos. Frente a ellos, perdón. También Jehová los puso a prueba. Pero Jehová nunca quitó la provisión. Aun cuando el pueblo se quejaba, nuestro Padre estaba dando provisión. Y estaba trayendo orden. Mis hermanos, la mayoría de las personas entran en el camino de Dios y ellos se alejan luego del camino de Dios porque piensan que como fallaron, Dios los va a quitar la provisión. Hermano, si nosotros bajamos nuestra cabeza y nos humillamos delante de Él cada vez que tengamos tropiezos, porque los tropiezos son inevitables, mis hermanos. Los tropiezos son inevitables, vamos a tener tropiezos. Estamos sacando a Egipto del corazón. Pero aún así Dios no quita su provisión. Dios no quita su provisión. Los que no entraron a la tierra prometida fue porque se rebelaron contra Jehová de una forma, hay una palabra que es, deliberadamente se rebelaron contra el Eterno. En otras palabras, conocieron su amor, conocieron su Torah, tuvieron un encuentro con Yeshua, con Adonai. Y aún así decidieron darle la espalda. No es lo mismo que nosotros tengamos tropiezos. Dios mío, es que vamos a ver un pasaje. Vamos a estudiar ese pasaje. No es lo mismo tener un tropiezo que deliberadamente rebelarte contra la autoridad. Cuando nosotros tropezamos, si le pedimos perdón al Eterno, Él va a dar su provisión. Vamos a ver un pasaje, yo no recuerdo si es para la próxima semana, de una persona que deliberadamente quebrantó el mandamiento. Y él estaba delante de los líderes, delante de Moisés, haciendo su poca vergüenza. Y ese hombre murió. Y eso me recuerda a la enseñanza que yo les compartí acerca del viejo hombre, ¿verdad? Que habita dentro de nosotros, y del hombre espiritual. Porque no es lo mismo tener un tropiezo que deliberadamente celebrar el pecado. Y eso lo vamos a ver en este libro de Números. La imagen bíblica de lo que es un desierto no es ruina, sino dependencia. Dependencia. Y Jehová nos lleva al desierto para aprender a depender de Él. Imagen clave. Un árbol rodeado de pasto en medio de un entorno árido. Soledad, sí. Abandono, no. Provisión sobrenatural en un entorno sin recursos humanos. En el desierto, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo soledad. Estamos viendo camellos aquí. Mira esta imagen, qué bonita. ¿Qué representa esto? Eso representa estar lejos de las estructuras del mundo. Lejos del ruido del mundo. Ellos estaban en Egipto, donde había mucho ruido, esclavitud, trabajo. Y Dios los saca de Egipto para mostrarles un sistema de comunidad diferente. Un sistema de comunidad que ellos no conocían antes. Ellos no sabían lo que era el amor al prójimo como Jehová lo mostró a través de los mandamientos. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre
sobre el descanso de la tierra, ¿verdad? Sobre los 7 años, el Shemitah, sobre el jubileo, que es el Yovel, cada 50 años, sobre sembrar la tierra, sobre cuidar al extranjero. Yo me imagino que el extranjero que entraba a la tierra de Egipto lo esclavizaban ahí. Mira, un extranjero lo esclavizaban. Y Dios dijo, ustedes no van a poner cargas pesadas sobre los extranjeros. Les estaba enseñando un sistema nuevo de vida. Les estaba enseñando comercio. Les estaba enseñando santidad, adoración, celebraciones, fiestas. Escuche esto. Jehová, nuestro Padre, no nos puede enseñar esas cosas si estamos rodeados del sistema religioso y del mundo. Por eso muchas veces en este caminar nos sentimos solos. Por eso muchas veces en este caminar de estudiar la Torá, de aprender hebreo, de practicar unas cosas, guardar el Shabbat, nos vamos a sentir solos. Porque en el desierto es donde Dios nos está enseñando esas cosas. El mundo no va a aplaudirte que tú quieras guardar el Shabbat. ¿Tú crees que el mundo te va a aplaudir que tú le digas no trabajo los sábados? El mundo no te aplaude eso. Es más, tu jefe te va a dar más horas de trabajo ese sábado. Si es faraón. Si es un jefe que Dios puede tocar su corazón, pues lo puede hacer. Pero tu familia no va a estar feliz cuando tú le dices, ya no quiero celebrar estas fiestas, ya no quiero comer estas cosas. ¿Sabes? Es normal que esas cosas sucedan, porque esas cosas suceden en la soledad, en el desierto. Es normal, mis hermanos. Y Dios se encarga de unir a las personas para que en este caminar no te sientas tan solo. Pero en nuestra vida individual hay momentos que solamente vamos a depender del Eterno y de su palabra. Y hay momentos donde yo no puedo quizás estar contigo y te toca depender únicamente de la oración de Dios. Pero mientras yo pueda estar para ti como un hermano de la fe, pues aquí voy a estar, ¿verdad? Dice, la primera aparición de la palabra Midbar en la escritura es en Génesis 14:6. La primera mención de Midbar. Esta gente se habían corrompido, pero era un lugar que era próspero originalmente. El exceso de esa provisión provocó que en Sodoma y Gomorra se cometieran actos horribles contra Jehová. ¿Está bien? Esas historias se conocen. El punto es que ese lugar era un lugar de bendición. Por causa de la maldad, ellos lo convirtieron en un lugar de maldición. Pero originalmente no era un lugar maldito. Era un territorio con una función y un significado específico. Cuando ellos hacen todas las cosas horribles que hacen, pues entonces, pues Dios manda el castigo y todo eso. El famoso castigo de Sodoma y Gomorra. Ok, la palabra Midbar, que es desierto, está 100% relacionada con la palabra Dabar. Bien, Midbar y Dabar. Esa es la raíz hebrea de Midbar, que es desierto, y Dabar, que es palabra. ¿Está bien? La palabra Midbar está relacionada o comparte la misma raíz que Dabar. Bien, Dabar en hebreo significa palabra. En otras palabras, en el desierto Dios va a dar su palabra. Dabar significa responder, nombrar, ordenar, declarar, dar, portavoz. Mira, ser un portavoz, pronunciar, habló, hablar. Todas esas palabras están relacionadas con el desierto. En el desierto, mis hermanos, es donde más tenemos que prestar atención a la voz de Dios. Mira, si en algún momento de su vida usted se siente solo, de momento usted puede tener un episodio en su vida que se siente algo como que solo, posiblemente Dios te está diciendo, estás entrando en un desierto y te toca entonces escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar su palabra. Porque Dios quiere hablarte, Dios quiere darte dirección. Dabar significa palabra, hablar, asunto, ordenar. Dios estaba trayendo orden, ¿verdad?
conducción. Esa palabra, dabar, la primera vez que aparece es en Génesis 8:15. Génesis 8:15, se lo tenía por aquí. Génesis 8:15 es en la historia de Noé. La historia de Noé, ¿verdad? Noé está dentro del arca. Hay una lluvia, hay una inundación. Y luego que el agua está bajando y el agua baja, Dios, Jehová, le habla a Noé. ¿Ves? Dios habló. Entonces habló Dios a Noé. Esta palabra habló es dabar. Adonai le habló a Noé. Y habló Dios a Noé. Y aquí, mira la palabra, dabar. Dios le habló a Noé. ¿Para qué? Porque Noé estaba en el arca. ¿Y qué había afuera? Un desorden. Luego del agua no había, estaba vacío. El lugar estaba desierto, literalmente. No había nada. Y Dios le da la instrucción a Noé para ordenar las cosas. Poner orden de nuevo. Porque todo quedó devastado luego del diluvio. En hebreo, hablar no es emitir solamente un sonido, es organizar con sentido. Organizar con sentido, poner orden. Midbar como campo de conducción. Lingüísticamente, midbar está relacionado con un campo abierto, un pastizal, un lugar donde se conduce el ganado. Por implicación, una región no urbanizada se considera un desierto. Ese del ganado me recuerda el Salmo 23. El Salmo 23. Adonai es mi pastor. Si Jehová, si el Padre, si Dios es tu pastor, nada te va a faltar, nada, porque Él es el que te está guiando. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto para mí yo lo visualizo como un desierto. Y en el desierto, Él te va a descansar en pastos, delicados pastos. Él te va a llevar a las aguas. Él te va a guiar por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, mi hermano, un desierto de noche no es tan chévere. Un desierto de noche es algo bien tenebroso. Pero aún así, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aún en el desierto, vamos a ver que en el libro de Números que vienen los enemigos a atacar a Israel. Porque mira esto, cuando tú estás en el desierto, las personas dicen, mira, es una presa fácil. Está solito allá. Es una presa fácil para atacarlo. Así piensa el enemigo, así piensan las personas cuando nos ven. Y nos ven que estamos en unas conductas diferentes, nos ven, ¿sabes? Nos ven y nos ven como una presa. Y dice que Adonai adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios aún así nos va a bendecir en presencia de aquellos que nos están angustiando, aquellos que nos critican, que nos ven como una presa, que nos quieren atacar. Dios dice que Él va a acomodar, va a servir un banquete, nos va a bendecir en medio de todo eso. Unge en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai moraré por largos días. Nosotros vimos que en el desierto Jehová estableció su tabernáculo para que el pueblo sepa que Jehová estaba ahí con ellos. Y él dice, voy a morar largos días en la casa de Adonai. Pero, hoy día, esto no es que voy a ir a la iglesia a largos días. Eso no tiene que ver con ir a la iglesia a largos días. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios está en nosotros. Él está con nosotros.
Nosotros moramos en su presencia cuando guardamos sus mandamientos, cuando escuchamos su voz. Cuando nosotros vivimos y construimos un estilo de vida basado en su palabra, estamos morando en la casa de Adonai largos días. Hoy día, nosotros también estamos viviendo en un desierto. A ver si puedo marcar esto. Y estamos esperando una tierra prometida también. La esclavitud representa en nuestro hoy día la vida, vamos a ponerlo aquí, vivir en pecado, idolatría, ¿qué más? Vivir en pecado, idolatría, cuando éramos gentiles. ¿Bien? Gentiles literalmente significa fuera del pacto. Esa es la definición de gentiles. Cuando nosotros nos convertimos hoy y decidimos, Señor, Dios, tuvimos un encuentro con Él, entramos en el desierto donde aprender su dabar, su palabra, estudiar la Biblia, todo eso. ¿Qué también experimentamos en el desierto? Aprendimos que en el desierto también estamos sacando a Egipto del corazón. Esto es lo que estamos haciendo en el desierto mientras escuchamos la palabra de Dios. Dios nos muestra cosas de nuestra vida que tenemos que eliminar. Y tenemos la lucha contra contra la vieja naturaleza. Voy ahora, mami. Todo esto ocurre en el desierto. Ahora, ¿cuál es nuestra tierra prometida hoy día? Nuestra tierra prometida no es literalmente conquistar un pedazo de terreno, aunque, pues digamos que sí, proféticamente también, pero más importante que esa tierra prometida es la resurrección. Cuando nosotros muramos, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra convicción en Yeshua es que Cristo venció la muerte. Por ende, cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, nuestra tierra prometida es que la resurrección. Cuando Yeshua venga, suenen las trompetas, el rapto, etcétera, etcétera. Eso es otro tema para otro momento. Pero nuestra tierra prometida espiritual no es literalmente un pedazo de tierra, es la resurrección. Y esta ocurre para todo el mundo, porque incluso la Biblia nos dice que Abraham tenía fe en la resurrección. Lo único eterno es Jehová. Dios es el único que es eterno. Él, cuando Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas, Él las creó que funcionaran de manera cíclica. Y de igual forma el funcionamiento de la lluvia, cuando cae lluvia, pasa por un proceso que cae al agua, luego se evapora. Es cíclica. Las estaciones, tenemos primavera, tenemos verano, tenemos otoño, tenemos invierno y después ¿qué va? No viene una estación nueva, es la misma, bueno, otra vez primavera. Todo en la vida, todo lo que Dios creó es cíclico. ¿Está bien? Yo lo que quiero que vean es que en nuestra vida, en algún momento nosotros estuvimos en esclavitud al pecado. Y el Eterno nos saca de la esclavitud para vivir en el desierto, para aprender a conocer su voz. Ahora, cuando nosotros nos muramos o cuando Yeshua regrese a recogernos y a buscarnos, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego los que quedemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Esa es la tierra prometida. Vamos a buscar ese pasaje, el de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros todavía no estamos viendo esto. Ninguno de nosotros ha resucitado. Ninguno de nosotros todavía está viviendo a plenitud de la vida eterna. Nosotros nos toca morir en algún momento. ¿Y qué estamos haciendo? Certeza de lo que se espera en el futuro. Esto es en el futuro, no es todavía. Israel estaba en el desierto, pero todavía no había escuchado la tierra, no había visto la tierra prometida.
Por ende, cuando ellos obedecen, están poniendo en práctica ¿qué? La fe. Porque la fe es escuchar y obedecer. ¿Con qué propósito? Estamos esperando algo. Estamos convencidos de lo que no estamos viendo. Por eso, cuando usted le habla a la gente de la resurrección, de Cristo viene, de la vida eterna, nos van a decir, están locos, ¿qué se comió este? ¿Qué le picó este? Porque es algo que no se ve. Nosotros no estamos, incluso al eterno mismo no lo vemos, porque nuestro Dios es invisible. Yeshua se hizo hombre, ¿verdad? Pero hoy día no lo estamos viendo. Estamos confiando, esperando algo futuro. Y aquí dice, ¿verdad? Tenemos infinitos ejemplos de lo que es la fe. Mira, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Obedeció qué? La palabra, lo que Dios le habló. Abraham vivió el desierto también. Dice, para salir del lugar. ¿De dónde salió? De la esclavitud, de la idolatría. Abraham vivía en idolatría. Salió a un desierto a ver una tierra que Dios le iba a mostrar. Cíclico. Abraham lo vivió, Israel lo vivió y nosotros lo vivimos también. Mira, salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Sabe? Ellos murieron y nunca vivieron en la tierra prometida como dueños, como que esta tierra es de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tenían esperanza en lo futuro. Mira, dice aquí, anhelaban una mejor, esto es lo celestial. ¿Sabe? Abraham nunca conquistó la tierra porque él sabía que había una tierra celestial. ¿Cuándo? En la resurrección. A veces no vamos a ver la tierra prometida, a veces no nos va a tocar verla. A lo mejor su tierra prometida es un negocio que usted está construyendo y a lo mejor tú no lo terminas de construir, pero tus hijos sí lo construyen por completo, ¿verdad? Porque la tierra prometida más importante es la resurrección, que si nosotros nos morimos, tenemos la confianza de la resurrección. El desierto, el midbar, no es vacío, es un espacio sin interferencia humana, donde no gobierna el ruido, donde no domina la estructura social y la única guía posible es la palabra de Jehová. Mira que yo he hablado mucho con mi primo, de hecho, yo creo que lo he compartido aquí, de un grupo de personas que están comprando tierras para ellos alejarse de la estructura social. Compran paneles solares, para no depender de la estructura de energía eléctrica de la ciudad. Tienen animales donde ellos producen la carne, donde ellos producen huevos, ellos siembran y tienen ahí las verduras, los vegetales. Hermano, yo en lo personal me he visto muy atraído hacia eso. Yo me estoy viendo muy atraído hacia eso y mi esposa también. Y yo sé que algunos de ustedes también. Porque simplemente ya nosotros vivimos la vida urbanizada, ya nosotros conocemos la ciudad, conocemos todo esto y por alguna razón algo no nos cuadra. Algo no está cuadrando en la sociedad, en la ciudad. Hay mucho ruido que no nos está gustando. Hay mucha comida que no nos está gustando. Hay mucha presión del sistema del mundo. Se siente literalmente como Egipto. Se siente como Egipto. Y de alguna forma yo siento que Dios nos está dirigiendo a eso. Mi gran anhelo es ese, de alguna forma, de aquí a 5, 6, 7 años, vivir en un lugar, en un terreno que poder cosechar, sembrar y cosechar, ¿verdad? Eso soy yo personal. Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer eso. ¿Sabe? Si usted quiere vivir en la ciudad, eso está muy bien. Eso no es, la Torá no dice no vivas en la ciudad. Eso es algo que yo lo interpreto como que Dios me ha estado mostrando. Así que eso es parte de un proceso que yo estoy viviendo. Alejarme de ese ruido. ¿Dónde estamos acá?
En el desierto Israel fue probado para saber lo que había en el corazón, si iban a obedecer la palabra de Jehová o sus propios deseos carnales. Mire esto. En el desierto, el desierto no crea lo que hay en el corazón, lo revela. En la soledad, mis hermanos, nosotros nos vamos a conocer a nosotros mismos las cosas que tenemos en el corazón. Y Dios nos va a decir, eso es lo que yo quería sacar de ti. Y Dios está, como hablamos hace unas semanas atrás, circuncidando nuestro corazón. Cuando se acaban los recursos, las distracciones y los apoyos humanos, queda solamente una pregunta. ¿Qué gobierna tu vida? ¿La palabra de Adonai o el deseo propio? Cuando se acaban los recursos, repito, hermano, yo leo esto y es tan impresionante porque yo les comenté mi testimonio del año pasado. Cuando me quedé sin trabajo, se acabaron los recursos. Se acabaron esas cosas y yo dije, bueno, Señor, me toca depender de ti porque ya iba, mira, así. Y yo confiando, Señor, yo sé que tú vas a abrir una puerta, confío en ti. Y Dios me abrió una puerta para un trabajo y Adonai ha estado en control. Yo no dije, no voy a dar más clases, no voy a dar más estudios, voy a dejar la fe, yo no voy a creer más en Dios. No, yo dije, Señor, confío en ti, sigo caminando en fe. Mateo 4, del 1 al 11. Creo que ya este es el último pasaje. Yeshua fue llevado al desierto. Yeshua estuvo cerca de 28, 29 años sometido bajo la autoridad de sus padres. ¿Está bien? Sometido bajo una estructura que fue la crianza de sus padres. Cuando llegó el momento de entrar a otra etapa de su vida, ¿qué pasó? Yeshua fue bautizado, sumergido en las aguas y entró al desierto. Yeshua no estaba esclavo ni era pecador, no. Simplemente estaba sometido bajo una estructura temporal. En el caso era estar al oculto, ¿verdad? Bajo la autoridad de sus padres. Cuando se acabó el tiempo de estar en ese momento de su vida oculto, Dios lo saca de ahí para entrar al desierto, dice. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. El diablo no te mete al desierto. El diablo no tiene que ver nada de meterte al desierto. El Espíritu te lleva al desierto y en el desierto va a entrar la tentación. Ahí sí el diablo aparece. Pero podemos quitar la palabra diablo y poner, o sea, no quitar la palabra diablo, entenderlo como lo que está en el corazón. ¿Sabe? Nuestra vida está llena de ideas y semillas del mundo. Esas semillas y esas ideas del mundo van a ser confrontadas en el desierto. Dice que ayunó 40 días, 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el desierto somos tentados. Y él respondió y le dijo: escrito está. ¿Con qué respondió? Con la palabra. Con la palabra está escrito. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto, mis hermanos, tenemos que leer la palabra, escuchar la voz de Dios. Porque cuando vengan las tentaciones, vamos a decir, escrito está. Bueno, todos aquellos que primero salen de Egipto, porque hay gente que no quiere salir de Egipto y les gusta quedarse ahí en Egipto. En Egipto ellos tenían comida diferente. En el desierto Dios le daba comida, pero no era la misma comida. Era una comida diferente. Pero hay gente que se queda en Egipto porque le gusta el sabor de Egipto. Le gusta cierta... Hay esclavitud en Egipto, pero la gente se siente cómoda ahí porque las cosas nuevas muchas veces le asustan a las personas. Hay personas que le tienen temor al cambio. Y cuando se trata de salir de Egipto, es una bendición, pero hay personas que dicen, ya yo estoy cómodo aquí, prefiero quedarme. Y entonces esas personas no quieren entrar al desierto. Pero yo creo que el Eterno sí nos llama a todos a salir de Egipto.